Me gustan tanto los niños, pero siento que aún tengo mucho por hacer. Me gustan tanto los niños, pero siento que aún tengo mucho por hacer. Viajar, tener estabilidad laboral, obtener mi maestría, por ejemplo. Si piensas hacer todo eso, el tiempo va a pasar. No sé, y seguro que si me propongo hacer todo lo que quiero, ya será demasiado tarde. Mira, Sara, sea ahora o más adelante, estos especialistas te podrían ayudar. Gracias. Clínica Fertilidad Perú. Aquí nace la vida. Muy buenos días. Nuevamente, todos los sábados, con nuestro programa de Preventiva Salud. Bienvenidos y agradecemos su sintonía. Hoy día tenemos un gran invitado. Tenemos al doctor Alberto Tejada. El doctor Alberto Tejada es un profesional reconocido a nivel nacional e internacional. Él se ha formado como médico general, urólogo y andrólogo. Eso es dentro del punto de vista profesional. Pero también Alfredo tiene una carrera política. Actualmente es alcalde del distrito de San Borja en Lima. Fue exministro de Salud y como hobby tiene la preparación de árbitro. Pues hoy día vamos a hablar acerca del factor masculino y para eso pues hemos invitado a un especialista, doctor Alberto Tejada también, tiene un centro muy prestigiado en la ciudad de Lima, se llama Andromed. Él es el director médico de Andromed. Bien, Alberto, buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos días, Hermógenes, es un placer el conectarnos a través de este medio con todos ustedes y encantados desde aquí de Lima. Bueno, ya estamos casi 70 días en este confinamiento y 69 para ser precisos, pero ya nos acercamos al dígito 70 y con el entusiasmo de reactivar nuestra economía y por supuesto volver un poco a la normalidad, ¿no? Por supuesto también intentando llevar un mensaje de responsabilidad a toda la población, porque esto de la pandemia depende mucho de nosotros, porque depende mucho del comportamiento social, depende mucho de la higiene, porque como tú sabes, este virus no se trata con medicamentos, sino con cuidado, y así que aquí hay un llamado a la acción y a la responsabilidad social, ¿no? Gracias, Alberto. Alberto, la dinámica va a ser que vamos a tener unos 15, 20 minutos en el cual vas a hacer una presentación del tema y vamos a esperar las preguntas del público. Yo te las voy a transmitir y tenemos más o menos en total 40 minutos de programa. Entonces empecemos porque el tema es muy interesante. Aquí en Huancayo nosotros trabajamos ya 5 años y en estos 5 años vemos bastantes problemas masculinos. Nosotros, por ejemplo, estamos en una zona donde la contaminación es muy fuerte. Los metales pesados, los trabajadores en mina, chef, el agricultor que utiliza, por ejemplo, el insecticida y bueno, eso es tu campo. Quisiera que nos hagas un resumen en este 15 a 20 minutos y Alberto, el público está contigo. Gracias, Hermógenes. En realidad, primero agradezco la oportunidad de conectarnos y de estar en enlace con toda la población interesada en los estudios de reproducción. Bien lo dices, la mitad de los problemas son de los hombres, contrariamente a lo que la gente piensa, y son muchos factores ambientales, como lo veremos ahora, derivados del estilo de vida, que tienen una influencia en la capacidad reproductiva de los hombres. No solamente por el lado propio de la producción de buenos espermatozoides, sino también por la parte sexual, que es un hecho a veces no muy bien tocado, pero que tiene una incidencia muy grande. Como ustedes saben, la infertilidad es ¿cómo le podemos poner la palabra? Es una aspiración humana legítima, pero que involucra en realidad al 12 al 15% de parejas que quieren buscar un embarazo y se encuentran con esas dificultades para concebir, ¿no? Se da más esto en las grandes ciudades, pero claro, 3/4 partes del mundo ya pasan a ser urbanas y las complejidades de una ciudad como Huancayo vienen a ser prácticamente muy parecidas a las que vivimos acá en Lima.
tercera parte de estos problemas son de hombres, solo de ellos, y otros compartimos con el caso de la mujer. Y definitivamente tiene un impacto muy negativo en los hombres. Ese es un tema que también me parece interesante puntualizarlo, porque el hombre cuando de pronto tiene un problema de fertilidad se siente avergonzado. No pasa así tanto en la mujer, que la mujer es más amplia. Tú ves en los institutos de fertilidad con más facilidad a la mujer buscando una consulta por embarazarse. En los hombres más bien tienden un poco a decir, no, es mi mujer la que tiene problemas y no yo, ¿no? Y esto a su vez también cambia la motivación sexual del hombre porque tiende a ser evasivo y eso termina complicando aún más el tema, ¿no? Nosotros en realidad enfocamos yo básicamente, si bien colaboro con la alta complejidad que es necesario hacer en algunos casos, sobre todo en la baja complejidad y en resolver el problema de una persona, no de un espermatozoide, ¿no? Porque a veces es un error biologizar todo el tema reproductivo. Por supuesto que es muy importante la siguiente, ver la parte biológica, porque de hecho hoy tenemos grandes posibilidades con la fertilización in vitro, pero detrás de un varón infértil hay, insisto, un paciente, ¿no? Eso es una cosa súper importante porque tiene de por medio una valoración y tenemos que verlo muy vinculado, como lo dije al comienzo, al estilo de vida, alimentación, al estrés, a la conducta sexual, al sedentarismo. Estos estilos de vida de hoy están trayendo cambios en nuestra configuración general. Mire, el coronavirus es más frecuente en las pacientes sedentarias y obesos, ¿no? Y bastante más. Ayer hemos asistido a un paciente de 29 años que está en cuidados intensivos, cuyo único problema es el gordito, ¿no? O sea, es básicamente su factor de riesgo. Entonces, la infertilidad masculina la podemos considerar en global como una enfermedad o como un síntoma. Yo creo que básicamente la infertilidad es una condición, ¿no? Una condición, la siguiente, que puede variar. Pueden haber cosas definitivas, pueden haber cosas temporales, pueden haber cosas que se prolongan en el tiempo por muchos factores. Nos interesa mucho la historia familiar porque hay muchas cosas que vienen de nuestra herencia, la fibrosis quística, el Klinefelter, el síndrome de Kallmann, etcétera, que son cosas que podríamos tomar en cuenta para establecer una buena historia clínica, ¿no? O sea, la historia, la siguiente, por favor, importa. Importa también nuestra infancia, ¿no? Porque a veces olvidamos de que cuando fuimos chiquitos tuvimos por ahí una torsión testicular, tuvimos una infección, un testículo se hinchó por una papera, nuestra pubertad fue retrasada o no existió. Todo eso importa a la hora que nosotros buscamos antecedentes. La siguiente, en la historia adulta nos interesa si la persona, como lo vivimos hoy día, es sedentaria, si tiene hipertensión, si tiene sobrepeso. La grasa actúa como una actividad estrogénica y con un impacto negativo en la producción de hormonas masculinas. O sea, nos interesa mucho sus antecedentes de cómo vive y cómo trabaja esta persona. Si ha habido infecciones en el tracto urinario, si ha habido cáncer, si ha habido problemas de traumas y operaciones. Una persona puede haberse operado de la hernia y puede encontrar ahí, o en la infancia o en la adolescencia, encontrar ahí el factor obstructivo de su fertilidad, porque los testículos están conectados por la parte interna con nuestro cuerpo. La historia social tiene trascendencia determinante, si la persona es sedentaria, si tiene hábitos nocivos. La salud concursal, que hace un ratito hablaste sobre Hermógenes, allá, por ejemplo, mucha gente trabaja en minería, los metales pesados, el cadmio, el plomo, el mercurio, tienen una incidencia en la calidad del espermiograma, como también los trastornos del sueño que cada vez son más comunes en la población. Y recordemos que el sueño tiene que ver mucho con el reseteo de las hormonas normales. Hoy día incorporamos al COVID, que también está metido en el espermatozoide, la contaminación ambiental y demás. La siguiente, por favor. Esa es una parte que a mí me interesa conversar mucho, que es la historia sexual. Cuando nosotros nos centramos en la reproducción, a veces solamente preguntamos supuestos, pero la verdad que la dinámica sexual en los hombres se entera mucho. Los hombres, cuando de pronto comienzan a tener problemas de fertilidad, entran en una ansiedad muy importante, disminuyendo su deseo, prácticamente evitando las relaciones sexuales contradictoriamente porque se hace un sexo por tarea, ¿no? Y eso termina siendo peor remedio que la enfermedad. La siguiente. El sexo por tarea realmente es un problema, ¿no? O sea, hay una tensión sexual que no la puede él controlar. El hombre no puede funcionar sexualmente porque alguien le obliga, ni porque realmente está comprometido con un embarazo. Eso es la mujer a lo mejor al ser receptiva es más fácil, pero los hombres no. El uso de medicamentos también es otra cosa que siempre tenemos que hablar. Hoy día la gente toma cualquier cosa recetado por un farmacéutico, ¿no? Entonces, podemos tener, por ejemplo, de los medicamentos que se usan para la próstata,
hasta problemas que obviamente son aneyaculatorios, o sea, no eyacula a la persona, hasta antidepresivos, medicamentos para el estado de ánimo, hormonas, esos que hacen anabólicos, los cannabinoides, el alcohol y demás, que pueden inducir por distintas variables alteraciones en la calidad espermática. Cuando hablamos de a dónde se genera esta infertilidad, o sea, este recuento espermático bajo, porque el hombre tiene la ventaja que con un examen de esperma yo ya puedo saber si él tiene una baja calidad espermática, porque su recuento, porque su calidad, porque su movilidad es mala. Entonces, yo tengo que decir, esto viene de causas pretesticulares, testiculares o posttesticulares, ¿no? Eso es en línea general. O sea, hay problemas antes desde el punto de vista hormonal, o sea, cerebral testicular, ¿no? Esos son los pretesticulares, los testiculares mismos y testicular para afuera, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte obstructiva. Cuando hablamos de los pretesticulares estamos hablando de todos los trastornos hormonales, de la tiroides, de los problemas de andrógenos, de los problemas del cortisol, que hoy día es tan interesante porque tiene que ver mucho con el estrés, este estrés que termina bajoneando al hombre. O sea, acá no hay chiste. La depresión está vinculada a la deficiencia de andrógenos. O sea, antiguamente se pensaba que la deficiencia de testosterona era solamente de viejitos. No, la testosterona también baja por estados de ánimo, ¿no? O sea, los pacientes depresivos baja la testosterona y ello también influye en la fragmentación de nuestro ADN. La siguiente. O sea, el estado de ánimo, la ansiedad, la depresión, esto de estar confinado, por ejemplo, a nuestra casa puede alterar la calidad espermática, ¿no? Y también el lado de los disruptores endocrinos, porque este problema pasa por las alteraciones hormonales producto de un estado de ánimo y también por una serie de toxinas, la siguiente, por favor, que pueden ser exógenas, pueden ser endógenas, pueden ser de todo tipo y actúan como hormonas, interfiriendo con las hormonas, interfiriendo sobre todo con su función. La siguiente. O sea, ahí entran también esto que estábamos hablando, los metales pesados, los pesticidas, el medio ambiente, los anabolizantes, los fitoestrógenos que están en la alimentación. O sea, hay factores inherentes a la alimentación, al medio ambiente, que tienen que ser checados por todo lado. A veces uno cambiando el estilo de vida puede resolver el problema de su recuento espermático. Ahí es importante la medición de especies reactivas de oxígeno. Es muy consabido en el pasado que tomar antioxidantes, tomar vitaminas en algunos casos resuelve el problema de la fertilidad. También cuando uno tiene una infertilidad de causa no aparente, no sabe, no hay embarazos y de hecho el esperma no resulta ser muy incompetente, evaluar anticuerpos antiespermatozoides también es una tarea muy, muy importante porque nos permite encontrar anticuerpos contra los propios espermatozoides que a veces evitan que se haga el embarazo y a veces hay detrás de ello algunos antecedentes físicos, químicos, traumáticos de la infancia, inclusive infecciosos, que pueden condicionar esta tasa de anticuerpos antiespermatozoides que se pueden detectar en un examen de espermatozoides, ¿no? Esto es básicamente para hablar acerca de que las especies reactivas de oxígeno se generan dañando los espermatozoides, sobre todo cuando hay presencia de infecciones, ¿no? Cuando hay infecciones, incrementa este estrés oxidativo y obviamente el daño sobre los espermatozoides. Ahí lo importante de a veces de tratar con antibióticos algunas sospechas infecciosas y darles algunas vitaminas, sobre todo antioxidantes a ellos, ¿no? Hay otro tipo de causas que son los factores testiculares, ¿no? Ya cuando estamos hablando ya no de lo pretesticular y hormonal, sino lo que tiene que ver directamente con la producción testicular. Entonces aquí entran los factores genéticos. Esto lo vemos más vinculado, por ejemplo, a los pacientes que tienen muy mala calidad espermática. Cuando el recuento es muy bajo, la calidad es muy baja, muy frecuentemente encontramos factores genéticos cursos que tenemos que hacer selección y ya ver sistemas mucho más complejos para llegar a una unidad de reproducción asistida, porque gracias a Dios hoy día tenemos la posibilidad de que con muy poca calidad espermática uno accede a fertilidad, ¿no? Pero eso hay que deslindarlo lo más rápido posible. La siguiente. También hablar que el chequeo es importante porque dentro de las muchas causas que pueden estar vinculadas a la infertilidad masculina está el cáncer. Nosotros hemos encontrado pacientes que van a una clínica de fertilidad para chequearse por la aspiración de tener hijos, por tener una mala calidad espermática y encontramos que él tiene un tumor testicular o tiene un cáncer sistémico que no está siendo diagnosticado. O sea, como causa y como consecuencia. A veces puede ser hasta el diagnóstico, ¿no? Entonces es inconcebible pues, tener un paciente en una unidad de reproducción asistida que está con un cáncer no diagnosticado, ¿no? Y eso nos ha pasado en varias oportunidades. Y por último, las causas de carácter
post-testicular. O sea, las pretesticulares, las hormonas, las testiculares que son inherentes al testículo, y las post-testiculares que son normalmente de naturaleza urológica, ¿no? Acá estamos hablando básicamente de las obstrucciones, de las infecciones, de los problemas derivados de la eyaculación. Tenemos los problemas obstructivos a nivel testicular, ¿no? Y los problemas obstructivos en los canales, ¿no? Aquí es importante determinar, por ejemplo, el tamaño de los testículos, el nivel hormonal y una serie de enzimas que nosotros pedimos para saber si es en qué área la obstrucción, ¿no? Pase la siguiente, por favor, porque el testículo tiene su producción abajo, pero estos cromosomas viajan desde el testículo al epidídimo y recorren un conducto muy largo, que es el deferente, que se da la vuelta por detrás de la vejiga y entra a las vesículas seminales en la próstata para ser eliminado. O sea, el recorrido realmente es grande, ¿no? Entonces uno puede tener un proceso obstructivo exactamente igual como sucede con las mujeres en la infección tubaria, pero acá diría que un tubito mucho más largo y mucho más delgado. Entonces, determinarlo es interesante. Pero, por ejemplo, si tenemos un paciente que no tiene grandes alteraciones en el volumen y ha habido, por ejemplo, una infección testicular en su juventud, a veces, por ejemplo, esta clamidia puede haber generado infecciones en el testículo y obstruir esto desde el testículo y no notando, o sea, notando poca cantidad, por ejemplo, pero sin alteraciones en el volumen, porque el gran volumen viene después de la próstata, ¿no? La siguiente. O sea, eso es una cosa que nosotros ahora podemos hacer estudios radiográficos para ver si hay un nivel de obstrucción y a dónde, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos en el utrículo prostático, esto ya es mediante citoscopía, ¿no? O sea, ahí estamos en una radiografía, la siguiente, comprobamos esto que vemos con una radiografía a través de un estudio endoscópico, usted ve la obstrucción ahí en el ducto eyaculador. Eso blanquito que ustedes ven al medio, ve usted ese moradito que le hemos pasado un contraste y se ve que no pasa, ¿no? O sea, estamos ya acá en el canal de la uretra, ¿no? Estamos aquí en el canal donde está la próstata y donde usted puede visualizar que esa obstrucción no permite la salida de espermatozoides, ¿no? Después, hablando de causas espermáticas propiamente dichas, o sea, ya no definiendo sino testicular, ni posttesticular, ni pretesticular, ya hablando algo de causas espermáticas, la siguiente, siempre individualizando el tema de que lo más común son los trastornos mixtos, ¿no? Pocos son los comunes, lo más común es que la gente tenga poca movilidad, ¿no? Después que tenga poca cantidad, y hoy el tema más común es que sea un trastorno mixto, porque esta alteración de la fertilidad no es un todo o nada, ¿no? Es de todo un poco, y esta condición baja involucra una serie de alteraciones en todos estos parámetros, ¿no? En movilidad, en cantidad, en vitalidad, en concentración, en volumen, en morfología. Hoy tenemos gran interés en ver sobre todo la morfología, ¿no? Porque cuando la morfología, sobre todo de carácter estricto, está baja, o sea, cuando hablamos de morfología hablamos del aspecto del espermatozoide, se correlaciona muy bien con la tasa de fertilidad y a su vez también la linkeamos con la necesidad de hacer reproducción asistida prontamente. O sea, si yo tengo baja calidad de morfología, entonces tenemos que estar pensando siempre en reproducción asistida, ¿no? Nosotros ahora, básicamente, cuando hablamos del espermiograma en cifras redondas, tratamos de vincular cantidad de espermatozoides útiles, ¿no? Porque a veces uno puede tener mucha cantidad y baja movilidad, pero ser un falso negativo, porque la cantidad compensa la movilidad. Entonces, prefiero hablar cantidad de espermatozoides útiles para la fertilidad normal, y si no, ir a la inseminación, y si no, ir ya a métodos más complejos, ¿no? Utilizamos mucho ahora el test de fragmentación de ADN, que tiene un valor predictivo mucho más importante o paralelo al espermiograma. O sea, siempre a todos les pedimos un examen de esperma, porque creo que es la carta de presentación de todos los hombres para la fertilidad, e inmediatamente un estudio de fragmentación, porque eso también nos orienta rápidamente hacia dónde va ese varón y qué posibilidades de recuperación tengo, sobre todo si el antecedente me permite recuperarlo en parte. Igualmente lo vinculamos a test de sobrevida para ver en vivo cómo camina ese espermatozoide. La siguiente. Los test de sobrevida ya en realidad son más para técnicos. Hoy no hemos querido hacer una cosa más para técnicos, sino una cosa muy general. Y por supuesto, las indicaciones de reproducción asistida, que hoy día son tan importantes porque le dan satisfacción a casos que antes no se podían, ¿no? Yo creo que aquí tiene que haber una cuota de responsabilidad de todos los que atienden pacientes de fertilidad. O sea, así como tampoco no apruebo que todos vayan de frente a una reproducción asistida, porque hay pasos en los cuales yo puedo recuperar a una mujer o a un hombre por baja complejidad. Hay otros que en realidad deben ir por el final, porque de hecho tienen muy mal recuento espermático, hay
muchos antecedentes que hacen que él deba ir de frente a una reproducción asistida, hombre, o por ser mujer, o por la edad, o por las circunstancias. No hay dos parejas iguales, y ahí sabemos que tenemos recursos. Por ejemplo, cuando el hombre no tiene espermatozoides, a veces los podemos sacar, por ejemplo, aquí del epididimo, ¿no? O sea, podemos ver una obstrucción y sacarla del propio epididimo, o sacarlos mediante biopsia, la siguiente, o cualquier otro procedimiento con la intención. Esta acá, por ejemplo, es una pequeña biopsia testicular en la cual estamos sacando pequeños fragmentos del testículo para que el biólogo de ahí saque espermatozoides para hacer fertilización in vitro o ICSI. Y yo creo que los resultados vienen a ser alentadores cada vez más, dependiendo, por supuesto, de factores ováricos, de factores de calificación de los centros de fertilidad. Y yo creo que se está avanzando mucho en esta disciplina. Lo concreto es, para concluir y para ajustarme al tiempo, la fertilidad es un tema de a dos, es un problema donde el hombre tiene la mitad de las responsabilidades de la búsqueda de este embarazo, contrariamente a lo que la gente piensa, y que hay que definir bien el escenario. Y si de pronto una persona que tiene experiencia dice, no, este paciente es de frente, es para una reproducción asistida, y directamente no darle vueltas, ir de frente a la reproducción asistida y no estar dándole vueltas a la baja complejidad. Pero también, si de pronto tiene usted una infección, el hombre pues tiene un examen incompetente, tratar de ver si por ahí se puede recuperar, porque hay opciones intermedias antes de llegar también a la alta complejidad. O sea, finalmente hay para todos, pero hay que hacer una buena práctica médica, porque de lo que se trata es darle satisfacciones a la pareja, a esas aspiraciones que nos parecen totalmente legítimas, pero hay que trabajarlas de manera honesta, ética y sobre todo académica. Gracias, Alberto. Tenemos ya preguntas, las que hemos escogido. Hay muchas preguntas, pero dice, ¿cuál es el impacto del varicocele en la infertilidad? Pacientes que tienen el diagnóstico de varicocele, ¿todos se deben operar? El varicocele históricamente ha sido siempre un factor que los médicos urólogos diagnosticaban para la infertilidad. Yo sí tengo interés en corregirlo, pero no en todos los casos. Porque yo creo que tener varicocele tampoco no necesariamente acredita infertilidad. Yo creo que, como todo, la subjetividad tiene que ser tomada en cuenta, ¿no? Si de pronto yo tengo un FSH alterado, si yo de pronto tengo un histórico malo, una calidad espermática mala, no tengo resultados después de haber intentado un poco, sí corrijo el varicocele. Sobre todo si este es grande y está recomprobado con un Doppler, ¿no? Porque varicoceles los hay subclínicos, chiquitos, esos que no se parecen, esos que está hecho a la medida de un diagnóstico sutil. Yo no soy tan... ¿Sabes por qué no soy tan inmediato de operar un varicocele? Porque también muchos pacientes se esperanzan mucho. Me opero usted el varicocele, entonces yo ya voy a salir embarazada, y a veces eso no se da, porque hay que evaluar todo el bosque. O sea, no solamente es cuestión del hombre, es cuestión de la pareja. Y en ese contexto también habría que evaluar las condiciones, si son unos varicoceles grandes, si son de Doppler con reflujo, si tiene su FSH alterada, y obviamente en esas condiciones sí lo operamos. Es el 17% de los hombres el que debería de resolverse mediante esa vía. Alberto, te preguntan, ¿en qué medida afecta la edad del varón para lograr un embarazo? Esa es una pregunta también muy interesante, porque antes, cuando hablábamos de la edad, hablábamos solamente de ellas, ¿no? O sea, siempre le echamos la culpa a ellas, que si ya ahora tiene 35 para arriba ya no ovula bien, y entonces hay mayor factor de riesgo. Y es cierto, ¿no? O sea, hoy día el factor edad en la mujer es determinante, tanto es así que existe la ovodonación, cuando la mujer sobrepasa una determinada edad, mejorando los average de nacimientos de niños nacidos vivos. Pero también fíjate que arriba de 50 también está sucediendo una mayor fragmentación del ADN y una menor calidad de espermatozoides. O sea, claramente el estilo de vida ha ido cambiando para todos. Y en ello, pareciera de que ese estilo de vida me ha dado también más años, pero también menos cualidades reproductivas. Exactamente igual que la mujer, porque la mujer también ha logrado vivir 17 años más en los últimos 25 años, pero si bien vive mucho más que la abuela, su etapa reproductiva es mucho más breve que ella, y muchos están acudiendo a centros de fertilidad para concebir. Igual pasa con los hombres. Los hombres, claro, se sentían bacán, que el tema era solamente de ellas, ¿no? Ellos también
deben ser alentados a entrar en búsqueda de embarazos antes de los 50 años, porque arriba de los 50 años no es que no puedan embarazar, pero también como ellas comienzan a disminuir su calidad de espermatozoides, y eso también hay que ponerlo en evidencia a través de estudios y demás, ¿no? Alberto, preguntan, ¿qué significado tendrían los hallazgos ecográficos de microlitiasis testicular? La microlitiasis testicular es un hallazgo que está vinculado a la infertilidad y a la potencialidad de tener cáncer testicular. No se conoce su origen, hay que vigilarlos, o sea, puede aparecer en uno de los dos testículos como pequeños puntitos en una ecografía, ¿no? No se conoce el origen propio, pero esta población más vinculada a deterioros reproductivos y a cáncer. Entonces, si la persona tiene microcalcificación testicular, yo le recomendaría que busque embarazo más o menos pronto, porque no sabemos cuál será la secuencia, y desde el punto de vista de tumor habrá que chequeárselo nomás, porque el hombre tiene la ventaja con los testículos que él se los puede autoexaminar. No son órganos internos, o sea, son órganos que están al acceso de nuestras manos, y claro, habría que ser muy descuidado para no darse cuenta de que uno tiene un bultito raro en el testículo, ¿no? Bien. ¿La fiebre afecta la calidad espermática? ¿Las hernias inguinales afectan la fertilidad? La fiebre afecta la fertilidad, las hernias inguinales afectan la fertilidad. La fiebre la afecta básicamente de manera sistémica, mientras que las hernias las vemos vinculadas como iatrogenia de cirugías. Muchas veces cuando los cirujanos durante la juventud, durante la adolescencia, o en cualquier momento hacen, y en realidad en cualquier momento, si tú revisas las técnicas quirúrgicas, en muchos casos cuando se coge sobre todo el cordón testicular no se lo respeta mucho, o sea, estamos más interesados en la malla, en la pared, y muy comúnmente hay problemas obstructivos en pacientes operados de hernia. Y la hernia, propiamente dicho, si tú tienes hernia, no tendría por qué haber problema si no ha sido operada, porque también el deferente, que es el conducto que pasa por ahí, se acomoda. Entonces, difícilmente una hernia termina obstruyendo una salida de espermatozoides, pero más bien la cirugía es la que termina, en muchos casos, plicando o obstruyendo el conducto, porque lo hemos visto en varias cirugías, y habría que tener algún antecedente en cuidado, sobre todo si tenemos de un lado, para tener más recursos del otro lado, o algo así por el estilo, ¿no? Alberto, José pregunta, después de la operación de varicocele, ¿en qué tiempo se hace el espermatograma? 3 meses. O sea, normalmente la espermiogénesis es de 70 a 90 días, ¿no? Entonces asumimos que unos 20 días propio del estrés, porque cuando una persona está sometida a un estrés cualquiera, o estrés quirúrgico, su calidad espermática cae. Es más, te digo una miscelánea, ¿no? Los pacientes que están sometidos a tratamientos de fertilidad, su esperma cae por lo angustiados que están. O sea, tan solo esa angustia de saber, pucha, que y si no pasa, y hay cualquier cantidad de pacientes que comienzan a caerse. O sea, no es solamente que permanecen en la foto igual. O sea, si les hago un seguimiento a esos pacientes que están meses y tiempos en estudios de fertilidad, la calidad de espermáticos de ellos, por los factores emocionales que antes he descrito, comienzan a ser menores, y claro, uno piensa que se está enfermando en tu cara. No, es lo angustiado que está en tu cara, nada más, ese es el problema. Gracias. Y Pilar se preocupa de su esposo, creo. Dice, ¿la ebriedad podría perjudicar la fertilidad? La ebriedad, de todas maneras, el alcohol y la marihuana y la cocaína disminuyen la calidad espermática y disminuyen la motivación sexual, ¿no? O sea, yo sigo incidiendo, como te lo dije al comienzo, con la parte sexual, porque la calidad espermática de los hombres mejora con la frecuencia. O sea, a diferencia de la mujer, que ovula cada 28 días, tenga o no tenga relaciones sexuales, por poner una fecha 28, los hombres no ovulamos, no menstruamos espermatozoides. Entonces, la calidad espermática de un hombre que no tiene relaciones empeora. Es más, cuando la fragmentación de ADN se hace alta en muchos hombres, el tratamiento es tener eyaculaciones frecuentes. Entonces, si este hombre, por circunstancias diversas, por drogas, alcohol, pierde motivación por tener actividad sexual frecuente, la calidad espermática comienza a disminuir.
Alberto, Mariela pregunta, ¿el estrés afecta la buena producción de espermatozoides y en la fertilidad? Yo agregaría, ¿qué otras actividades más podría afectar? Por ejemplo, los deportistas de extremo que van a Eso. olimpiadas. Eso. El estrés en todo su contexto, ¿no? Estamos hablando de estrés, estamos hablando de un paciente que tiene un síndrome de desadaptación, un personaje que está ahorita en cuarentena, está estresado, un personaje que tiene deporte extremo, está estresado, un paciente que no está durmiendo lo conveniente, está estresado, un paciente que no tiene hijos, está estresado. En todas estas condiciones, eso va a influir en la calidad del esperma, paradójicamente, porque queremos que funcione, pero esto no es cuestión de querer, sino es que comienza a funcionar nuestros mecanismos inmunoendocrinos, que tiene que ver un poco con este tema que estamos hablando, porque el camino se da vía cortisol, se da vía hormonas, ¿no? Entonces, creemos que hay que evaluar todas las circunstancias alrededor de una pareja que busca hijos. Alberto, ¿qué recomendaciones darías o qué experiencia tienes en recomendar la criopreservación del espermatozoide? Me parece muy útil. O sea, yo en la mayoría de casos que se puede hacer, por ejemplo, que la persona no viva cerca a su casa. ¿Cuánta gente hoy día trabaja lejos, no? O sea, oye, tú vienes de Huancayo a Lima frecuentemente por OV, imagínate que esa condición te tocara a ti en otra etapa reproductiva. Bueno, congelar podría ser también un mecanismo de quitarle presión a la fertilidad, y a su vez, como yo veo cada vez más gente que se deteriora la calidad espermática en el camino, tener un banco cercano donde la mujer está, que no es tan complejo, puede ser una herramienta muy útil, porque los espermatozoides se conservan muy bien en criopreservación, ¿no? Y se pueden utilizar para fines de reproducción. Es más, mi experiencia, tú sabes que yo hace muchos años estuve en Tokio, en Ishikawa General Hospital, en Tokio, y los japoneses allá en el año 94, mira hace cuántos años, ellos hacían una experiencia bien interesante. A los varones, en lugar de tratarlos, ellos los llamaban día por medio para que dejaban su muestra, los capacitaban y los guardaban, los capacitaban y los guardaban. O sea, hacían una suerte de concentración espermática criopreservada. O sea, venían a dejar todos los días su cuota y hacían concentraciones de calidad espermática para ser usados en inseminaciones intrauterinas. Una mecánica que me llamó mucho la atención porque nunca más la he visto, pero me parecía bastante lógica, ¿no? Es como ahorrar. Todos los días ahorro un poquito y voy a tener una mejor concentración, por ejemplo, para métodos de menos complejidad, que no me das muchos años. Pero me pareció siempre una cosa interesante en la cual la criopreservación, o sea, la congelación, podía ser usada. Alberto, hay una situación en la cual, por ejemplo, la enfermedad más conocida como la papera o la parotiditis, esto sabemos que ocasiona más o menos un 20-25% un problema de azoospermia más adelante. En estos casos, ¿qué se debe hacer? ¿La vacunación para este virus o si alguien tiene, inmediatamente puede hacer la congelación? Sí, efectivamente. Si de pronto alguien tiene paperas en ese momento y yo puedo congelar en ese momento, sería fantástico, ¿no? Es que lo que pasa es que la persona que lo tiene, el destino de la reacción testicular, o sea, no todo el que tiene paperas va a tener necesariamente afectación sobre su fertilidad. Entonces, es como en el cáncer, ¿no? En el cáncer también la quimioterapia y la radioterapia puede afectar la calidad espermática, pero no en todos. Y entonces a veces hay que esperar el saldo que queda. Por eso que igual en cáncer nosotros decimos, toda persona joven que no ha tenido hijos o está en edad reproductiva, si se va a tratar de un linfoma, de una leucemia, de un tumor, que congele, porque no sabemos si después pasará que se reactivará la calidad espermática, ¿no? Y evitar de esa manera usar un donante. En ese caso uno puede congelar preventivamente para tener más adelante un recurso para una reproducción asistida o lo que fuera con su propia calidad espermática. Bien, José pregunta, ¿con qué porcentaje de espermatozoides móviles se puede hacer una inseminación artificial? Yo creo que esa la responden ustedes mejor, pero yo creo que arriba de 5 millones para una inseminación en consultorio, me refiero yo, ¿no? Sí. Yo creo que arriba de 5 millones de espermatozoides móviles con movilidad y morfología correcta camina muy bien para una inseminación. Bien. Efraín pregunta, ¿la radiación, el uso de celulares, laptop de manera continua afectan la producción de espermatozoides? Sí,
distintos tipos de energía pueden alterar la calidad de los espermatozoides en el testículo. Eso está dentro del capítulo modernidad, movilidad colisionando con la reproducción. O sea, más modernidad, muchas microondas, mucha energía que no la podemos manejar, aparentemente está incidiendo, porque si tú ves el recuento espermático de hace 50 o 60 años de nuestros abuelos, eran bastante mayores en cantidad y en movilidad que la que tenemos hoy día los hombres de esta época. O sea, la naturaleza está ofreciendo una cuota de regulación. Tenemos menos sexualidad que los abuelos. Tenemos menos cantidad de espermatozoides que los abuelos. Pero se vive más que los abuelos. Y se tiene una reproducción hoy día asistida, bueno, gracias a que tenemos ciencia, porque si no, estaríamos ahí sí de boleto, pero hoy día, gracias a Dios, tenemos centros como los que ustedes tienen allá también, calificadísimos para poder ofrecerle oportunidades a muchas parejas que antes no podrían, literalmente. O sea, cuando yo asisto al comienzo de la reproducción asistida, al principio todos éramos escépticos, como también cuando vino el ICSI en el año 92, pensábamos que se había resuelto el tema de la fertilidad masculina, por ejemplo, que ya no iba a ser necesario ningún tratamiento en hombres y vimos que no era así. O sea, creemos que todavía hay mucho misterio dentro de la reproducción, pero se ha avanzado notablemente en resultados. O sea, hoy día se puede hacer diagnóstico preimplantacional, se puede hacer una serie de cosas que antes no eran posibles y que hoy día mejoran mucho el average de las parejas que... Lo que tiene que haber sobre todo en eso es mucha honestidad, ¿no? Porque a las parejas hay que mirarlas, hay que aconsejarles la verdadera receta para esa pareja y a veces decirle, mira, estás perdiendo el tiempo con nosotros, hay que ir directamente a este tema porque por acá no va a pasar. Y al revés, tampoco no mirar a un paciente como una reproducción asistida cuando el paciente a lo mejor tiene su infección, tiene su anexitis, tiene su cualquier cosa, o simplemente no está teniendo sexo. Es increíble que tú preguntas y dices, bueno, yo comienzo todos los días con qué frecuencia tiene usted vida sexual con su pareja, y a veces dicen, no, bueno, yo cada vez que hay, no, le digo, así nunca la va a hacer. O sea, creo que comenzar por el principio, con la semiología y el examen clínico, creo que vamos a tener mucho más satisfacciones en resultados. Tienes razón, Alberto. Por ejemplo, nuestros últimos controles, ya que estamos parcialmente atendiendo ya a pacientes, muchos de ellos están viniendo con buenas noticias, es decir, se están embarazando y espontáneamente. Y lo que acabas de decir, es decir, su frecuencia de relaciones sexuales han mejorado y miren el efecto, ¿no? La otra pregunta aquí dice, ¿en qué momento se decide hacer una biopsia testicular? Cuando normalmente en pacientes azospérmicos. Azospérmicos es un término que usamos para decir de ausencia, azospermia de ausencia de espermatozoides, ¿no? La azospermia puede ser obstructiva o puede ser secretora, o sea, es porque el testículo no produce espermatozoides o porque los produce y no salen afuera y no tenemos un mecanismo claro de diagnóstico, porque no hay una prueba que me pueda, como una ecografía, un estudio radiográfico, que me permita saber si estoy ante esa disyuntiva. Entonces la biopsia nos puede servir primero de diagnóstico, nos puede servir también para el tratamiento, porque de ahí podemos sacar material biológico para que se pueda utilizar en una clínica de fertilidad y embarazar, y también de pronóstico, porque ahí va a haber un resultado del daño, si es que esto fuera secretor, si es severo, si espero algo, si no espero nada. O sea, yo creo que en algunos casos estos exámenes nos permiten tener definiciones, porque es como cuando yo indico a veces ir a una unidad de reproducción, le digo, mire, una pareja que está mayor y que tengo muchos factores de que no puedo perder el tiempo, a veces la reproducción asistida también me sirve como un diagnóstico, ¿no? Porque yo puedo saber si hay tasa buena de embriones buenos, o sea, ya el hecho de tener buenos embriones me significa también una calidad en el pronóstico de la pareja, ¿no? Igualmente, del otro lado, los hombres podemos hacer en una biopsia que no tiene espermatozoides, primero la posibilidad de tener un embarazo que por la vía normal no lo haría de ninguna manera, o sea, es pasar de 0 a cualquier número, ¿no? Entonces, yo creo que la biopsia, claro, a la cual todos queremos, por supuesto, evitar si es que hubiera otra cosa en el camino, pero cuando ya hay 0 espermatozoides, la biopsia es la única posibilidad de encontrar espermatozoides para dárselo al biólogo para que de pronto pueda ser transferido a una mujer y embarazar el ginecólogo, ¿no? Alberto, ¿qué reflexiones nos harías
con respecto a esa información donde se ha encontrado en el semen de muchos pacientes que tienen COVID el virus. ¿Podría tener algún impacto en la parte reproductiva en el futuro? Yo creo que no, esa es mi sensación. A pesar que tenemos no más de 120 días con esta enfermedad de la cual estamos todos aprendiendo, el hecho de haber encontrado el virus en distintos fluidos, en la orina, en la sangre, en el semen, en una serie de... no implica que es una vía de contagio, no está considerada una enfermedad de transmisión sexual. O sea, ahora mismo, si tú te comes una verdura con COVID, te lo comes y no vas a hacer enfermedad. Tu sistema digestivo no va a ser una enteritis coviana, ¿no? Entonces, simplemente la vía aparentemente de entrada es la vía respiratoria, ¿no? O sea, es el lugar por donde la enfermedad se adquiere. Uno en las manos la puede tocar y no se va a contagiar. Por eso le decimos a la gente la mascarilla, no cogerse los ojos y lavarse las manos y no usar guantes, porque los guantes dan una falsa percepción de seguridad y más bien se ha visto que es un vehículo de conducción mayor que la propia biología y no reemplaza el lavado de manos. Es como le digo siempre a la gente, yo soy urólogo y yo lo examino a usted con guantes, siempre, agarro sus genitales con guantes, pero después no los saludo con mis guantes, o sea, simplemente me cambio los guantes, me lavo las manos y continúo con la entrevista, ¿no? Entonces, creo que igual pasa, el guante es solamente cuando yo quiero acercarme a tocar, por ejemplo, me voy en el micro y entonces obviamente el tubo del micro puede estar con contaminación, me pongo un guante para ir en el transporte público, bajo el transporte público y boto los guantes, ¿no? O sea, como quien hace uno un examen clínico habitual. Entonces, el COVID hasta ahora lo único que tenemos es de que está en el semen, pero no hemos encontrado ningún antecedente que este COVID en una pareja que haya tenido sexo haya encontrado algún síntoma posterior, ¿no? Gracias, Alberto. Ya estamos llegando a la parte final. ¿Qué reflexiones? Ya dejemos la parte profesional médica. Ahora sí, algunas preguntas como político. ¿Qué reflexiones tendrías acerca de esta prolongación del estado de emergencia y el confinamiento? ¿Qué te parecen las medidas del gobierno? Por ejemplo, a mí me llama la atención que hay mucha crítica porque dice que tenemos muchos casos, pero yo creo que es mejor tenerlas de una vez porque esta solución es dos posibilidades. Nos infectamos el 70% de la población y asunto solucionado, o aparece la vacuna lo más pronto. Yo creo que la vacuna no va a aparecer pronto, así que la única solución es que nos infectemos controladamente toda la población. Yo coincido en que mientras que no tengamos vacuna, el factor latente del virus estará en el medio y necesitamos hacerle frente. Sin embargo, yo sí tengo una discrepancia con la estrategia adoptada como Estado, ¿no? Ya lo hemos propuesto a la presidencia del Consejo de Ministros ya en 2 oportunidades. Esperemos que eso sea corregido. ¿Y cuál es? Si bien es cierto, esta enfermedad en algún porcentaje menor al 10%, o sea, el 90% va a tener contagio y seguramente ese contagio será un proceso respiratorio manejable. Hay un 10% de esta población que será una enfermedad seria y un 3% morirán. En esta ecuación, todos se concentraron en la enfermedad mortal, en el 3%, y olvidaron el 90% de la capa de enfermedad. Entonces, bajo ese esquema han estado trabajando 270 hospitales públicos en el país, pero abandonaron 4.500 establecimientos de salud de atención primaria, cercana, territorial. No te digo el 1-1, porque son 23.000 establecimientos de salud en el Perú, pero los 1-1, los 1-2, 1-3, 1-4, que hasta hospitalización tiene, todos están en cuarentena en su casa. Entonces tú puedes tener locales o gobiernos locales como nosotros que tenemos a gente haciendo equipos de respuesta rápida para evaluar dónde están los pacientes COVID y hacer cercos epidemiológicos y evitar la propagación rápida, porque el objetivo era evitar que llegaran muchos pacientes juntos al hospital para que no se disputaran pues un ventilador o una cama de cuidados intensivos, que ya está pasando ahora. O sea, en este momento, si alguien de ese 10% se agravara, no encuentras una cama clínica ni pública ni privada. Entonces yo debí concentrarme en el primer nivel de atención, a donde están 4.500 establecimientos donde deberían recibir guías de tratamiento rápido. Por ejemplo, evitar que un leve se vuelva moderado y que un moderado se convierta severo. O sea, hacer menos severos que lo normal.
los países que adoptaron la estrategia territorial como Costa Rica, la propia Alemania o qué sé yo, tienen tasas de contagio muy bajas y tasas de mortalidad muy bajas también. O sea, no podemos evitar alguna vez conocer el virus, pero lo que sí podemos evitar es que haya un colapso del sistema hospitalario, que es lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, yo estoy invitando a través de ya de un tema oficial a que el sistema se replantee y se replantee a nivel territorial, porque adicionalmente a eso, la propagación del virus depende de la cultura, depende de la costumbre de la gente, depende de los hábitos de higiene. Acá, graciosamente, hasta se desinfecta encima de la suciedad. No, se tiene que bañar y después se pone perfume. Pero no se puede, en un contexto, desinfectar si no se limpia. La higiene es importante, los lavaderos son importantes, el distanciamiento social es importante, la conducta de la gente. La gripe española de hace 100 años, que mató 50 millones de seres humanos hace 100 años, se combatió con el Instituto de Higiene Municipal, donde estuvo el doctor Rebagliati, el doctor Almenara, que son los hospitales del Seguro Social, participando de esa famosa lucha por la salud pública. Entonces, yo hoy replanteo el tema para que desde la atención primaria se dé medicamentos cuando sea necesario. Por favor, si el paciente es asintomático puede no tener ninguna medicina, porque ni se dio cuenta que tuvo el contacto con el virus, él fue inmune a este sistema. Pero si de pronto alguien comienza con un mínimo síndrome respiratorio, puedo comenzar con ivermectina, puedo comenzar con algún tratamiento que invite o hasta la hidroxicloroquina, que no es el drama. Los peruanos tratan malaria todos los días, acá todo el mundo tiene el cute largo, todo el mundo tiene fibrilación, y eso no es cierto. Y podríamos evitar, no te digo que lo vamos a cortar, pero que la gente no termine haciendo hoy día largas filas en pasadizos friolentos de los hospitales públicos y médicos asustados con EPPs que faltaron por todo lado. O sea, ya vivimos una etapa de colapso, entonces ya no me queda más que el confinamiento. Y el confinamiento también, ¿por qué falla? Porque el Estado también ha entendido que no tiene brazos. Y entonces llegar a la pobreza y llegar a la vulnerabilidad ha sido un gran problema para el Perú, porque si usted hubiera, como los cubanos, como muchos países, llegado a los más pobres, seguramente hubiera dado alimentación y hubiera quitado la insubordinación social, que hoy día vemos mucha gente en la calle que sale por hambre, porque necesita trabajar y porque no tiene que comer. Pero si hubiéramos cubierto esa posibilidad, se hubiera gastado menos y seguramente no hubiéramos sido lo que somos en este momento, los primeros que comenzamos y los que estamos en la mayor cantidad de contagios por habitante del continente. Entonces, ahí hay una ambigüedad. O sea, la estrategia estuvo muy bien intencionado. Yo tengo que felicitar que el presidente tuvo la determinación de hacerlo, pero yo creo que la estrategia sanitaria para mí debería demostrar lo evaluaremos al final. Mira, ayer ya se ha detectado que hay 9.000 muertos más que el año pasado que no están registrados en COVID. Ahora, no podemos decir que todos fueron por COVID, que a lo mejor están muriendo por cáncer, se están muriendo por enfermedades al corazón, que no están siendo tratadas porque el sistema sanitario está parado. Hay mucha gente que necesita tratamiento y no sabemos si se está muriendo por falta de atención médica, ¿no? Entonces, creo que el tema es complejo, pero invito que la gente debe tener una cuarentena voluntaria. Digo yo, voluntaria es tratar de hacer el menor movimiento posible. Y coincido contigo que si nos vamos a contagiar, nos tiene que encontrar sanos. Por eso es que es importante la alimentación, la actividad física, la verdad, hacer una vida sana. Es lo único que te puede defender, porque acá el que está más en riesgo es el gordito, el viejito, el paciente no controlado, que yo lo invito a que recupere su medicación y su cuidado, porque es la única forma que él se puede proteger. La otra será solamente la vacuna cuando llegue, y ahí coincido contigo, que en algún momento nos contagiaremos y ojalá que nos coja bien. Por lo menos yo estoy aquí en el lugar donde están todos los pacientes infectados y ya seguramente me habrá dado, no tengo la menor idea, me he sacado la prueba, pero puede ser que hoy día sea negativa, mañana es positiva y uno nunca sabe, ¿no? Entonces, así que, pero igual hay que seguir avanzando porque el país tiene que reactivar la economía, el daño económico es muy grande, la recesión es también trascendente, pero yo tengo una cuota de fe que vamos a seguir adelante, pero replanteando el esquema de cómo abordamos la salud de esta pandemia. Gracias, Alberto. Alberto, quiero agradecerte por el tiempo que nos has dedicado y agradecer a tu institución, Andromed, por habernos dado este espacio y este conocimiento. Muchas gracias, Alberto. Hasta la próxima. Un abrazo. Muchas gracias, Hermógenes. Gracias. Bien, vamos a despedir el programa. Ya tenemos más de 40 minutos de transmisión y invitándolos pues a que nos sigan
todos los sábados y de igual manera, si los pacientes tienen alguna pregunta adicional que hacer, lo pueden hacer directamente. Vamos a comprometer al doctor Tejada para que puedan responderlos. Y bien, estamos ahora nosotros con el Centro Especializado de Fertilidad Perú en todo relacionado a problemas reproductivos. Tenemos un convenio, una asociación con Andromed. Andromed es nuestra sede principal en la ciudad de Lima. Tratamos a todos nuestros pacientes que están en toda la costa, lo podemos hacer en Andromed y Fertilidad Perú. Y aquí en Huancayo tenemos nuestra sede principal, pues ahí está la dirección. Las consultas por este mes y la quincena que viene son totalmente gratuitas. Tenemos un aplicativo que se llama Doctor en Línea. Ustedes podrían hacer la orientación y la consulta a través de este aplicativo. Separen la cita y nosotros gustosamente vamos a atenderlos. Muy bien, que tengan un sábado muy bonito y muy buenos días. Hasta luego. Me gustan tanto los niños, pero siento que aún tengo mucho por hacer. Viajar, tener estabilidad laboral, obtener mi maestría, por ejemplo. Si piensas hacer todo eso, el tiempo va a pasar. Lo sé, y seguro que si me propongo hacer todo lo que quiero, ya será demasiado tarde. Mira, Sara, sea ahora o más adelante, estos especialistas te podrían ayudar. Gracias.